Claro, es exactamente. Continuado. Hola, hola. Buenas tardes con todos, con todas asistentes a este viernes económico y financiero. Tenemos un tema muy interesante. El título es Un siglo de debilidad fiscal en el Perú. Vamos a tener un ponente principal, Daniel Cotlear, y dos comentadores, uno el profesor Carlos Contreras y otro la profesora Roxana Barrantes. Aquí voy a presentar una breve bio en unos momentos. El trabajo pretende, o se hace algunas preguntas y pretende responderlas. ¿Por qué el Perú nunca construyó un pacto fiscal? Un siglo de sustitución, candados y equilibrio de bajo nivel. Daniel presenta un análisis de largo plazo de la debilidad fiscal peruana. A lo largo de un siglo, el Estado encontró sucesivos sustitutos a la tributación doméstica. Paréntesis guano, deuda externa, señoreaje, rentas de commodities, cierra paréntesis. Evitando en cada coyuntura la negociación con la ciudadanía que un pacto fiscal requiere. Cotlear examina los candados institucionales del Consenso de Washington que cerraron el espacio para esa deliberación y propone una hipótesis de equilibrio de bajo nivel con dos bloques simultáneos. Élites que protegen rentas desde arriba, sector informal que no formaliza desde abajo. La presentación concluye con una pregunta abierta sobre las condiciones bajo las cuales ese equilibrio podría romperse. El expositor, Daniel Cotlear, es un exfuncionario del Banco Mundial, economista con 30 años de experiencia precisamente en el Banco Mundial, asesorando gobiernos en temas de desarrollo y en políticas de financiamiento de la salud. Durante 15 de esos años fue asesor de ministros de Salud y de Salud en Perú. Es autor de varios estudios sobre economía y salud en América Latina, es bachiller y ex profesor de nuestra universidad y tiene un doctorado en la Universidad de Oxford. Entre los comentaristas, la profesora Roxana Barrantes es profesora de la casa, es economista por la PUC y PhD por la University of Illinois Urbana-Champaign. Actualmente es profesora principal del Departamento de Economía, presidenta del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, así como miembro del Consejo Consultivo de la Defensoría Universitaria de la PUC. Asimismo, es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. En el sector público es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. El Poder Ejecutivo le encargó la presidencia de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible entre septiembre del 2019 y febrero del 2020. Nuestro otro comentarista, el profesor Carlos Contreras, es profesor principal del Departamento de Economía de la PUC, historiador peruano, nacido en Lima, cursó sus estudios universitarios en la PUC y realizó el doctorado en el Colegio de México. Ha trabajado en el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, donde dirigió el fondo editorial durante más de una década y ha sido profesor en diversas universidades de Lima. También ha sido profesor visitante en países como Chile y México y ha participado en numerosos congresos internacionales de su disciplina. Sus investigaciones han abordado temas de la historia económica de la región andina, como la minería, el comercio exterior, la tributación y las finanzas públicas. Junto con otros colegas fundó la Asociación Peruana de Historia Económica, la cual presidió hasta hace pocos años. Ha publicado diversos libros y artículos que dan cuenta de sus investigaciones, siendo uno de los más recientes Historia Económica del Perú, desde la conquista española hasta el presente, publicado en 2021. Ok, como verán, son muy buenos currículos. La dinámica será, Daniel, tendrás 35 minutos para presentar. De ahí nuestros panelistas tendrán unos 15 minutos cada uno. Y de ahí podría haber algunas preguntas o Daniel podría replicar algunos comentarios hechos por Roxana y por Carlos.
y hacia el final pasaríamos a preguntas del público, ya sea que están acá presentes o vía las redes. Entonces, Daniel, bienvenido. Te avisaré con las tarjetitas de colores cuánto tiempo te está quedando. Sí. Buenas tardes. Me encanta tener la oportunidad de hacer esta presentación. Son algunas ideas que vengo trabajando desde hace ya algún tiempo y vivo fuera del país. No tengo mucha gente con quienes comentarlos. Así que me encanta tener la oportunidad de hablar con gente que realmente conoce el tema. Y también debo decir que me encanta hacerlo en esta aula, que me trae muchos recuerdos. Yo estudié economía acá y en esta aula, entre otras cosas, recuerdo haberme enamorado. Bueno, el tema es la economía política de la debilidad fiscal en el Perú y voy a enfocarme principalmente en un siglo de historia con la intención de entender algunos problemas actuales. Y es trabajo en progreso, espero sus comentarios me van a ser muy útiles. Empiezo con el rompecabezas, o para empezar con un rompecabezas. Y es que hemos tenido 3 décadas de crecimiento y cuando llegó la pandemia, el Estado no pudo llegar a la población cuando ésta más lo necesitaba. 3 datos. Perú entre el 2000 y el 2019 tuvo el mayor crecimiento de América Latina, creció 140%, maravilloso. Cuando llegó el COVID, en términos de excesos de muerte, Perú fue el país que más exceso de muertes tuvo, según algunas fuentes, a nivel del mundo, ciertamente a nivel peruano, a nivel latinoamericano. Y una cifra que he escuchado a varias personas tratar de ligar estas dos cosas, una cifra que a veces se presenta y se considera importante y otras no, es el tema fiscal. Y es que Perú durante el 2022, en términos de recaudación como porcentaje del PIB, fue el país latinoamericano que menos recaudó. Un colega hace poco trató de explicar esta relación entre el acelerado crecimiento y el gran exceso de mortandad y se enfocó, en lugar de enfocarse en esto, se enfocó en la proporción del presupuesto que no se ejecutó el 2020. Y bueno, quisiera ver cuál de las dos explicaciones funciona mejor. Como digo, vivo fuera y no conozco y no intento meterme en el día a día, principalmente la visión que quisiera agregar a esto es una visión basada en enfocar estos temas basados en el largo plazo, pero también en traer algunas ideas que en este momento se están discutiendo a nivel mundial entre economistas y que me parece que todavía no las he escuchado discutirse mucho entre economistas en el Perú. Empiezo entonces por la historia fiscal y
Creo que quienes hemos leído, y ustedes suertudos, aquellos de ustedes que han tenido como profesor al profesor Contreras, me imagino que han sido expuestos al tema del tributo indígena. El origen fue el tributo indígena. El Perú, en los 5 siglos de existencia que tiene, sus primeros 3 siglos fueron como colonia. Y durante la colonia, el tributo indígena, el pago que los indígenas debían hacer por ser indígenas, se utilizaba para financiar la administración colonial. Las rentas de la corona provenían del quinto real, provenían no del trabajo y no del tributo indígena, provenían principalmente de rentas de materias primas, minerales. El tributo indígena explica mucho en la historia de la colonia. Entiendo que fue importante, por ejemplo, para explicar a Tupac Amaru y a Mateo Pumacahua y sus historias. Y cuando llega la independencia, San Martín, en un gesto simbólico importante, abolió el tributo indígena, pero en esos años se dio la primera gran crisis fiscal de la República y a los pocos años Bolívar se vio obligado a restaurar el tributo indígena. A partir de allí hubo varios intentos de convertir el tributo indígena en un tributo universal, que no fuese solamente pagado por indígenas, que también lo pagaran los mestizos, los criollos. Esto no tuvo éxito y el tributo indígena siguió siendo un problema durante varias décadas. Finalmente fue Castilla quien lo abolió en 1854 y lo pudo hacer gracias a que Castilla tuvo un ingreso importante a través del guano. También, además de abolir el tributo indígena, Castilla abolió también la esclavitud. Nuevamente, gracias al guano. La gran lección de ese periodo, la lección del guano, es que el Estado aprendió a recaudar sin negociar políticamente con la ciudadanía. La función fiscal consiste desde entonces en buscar alguna otra renta que no obligue a negociar, a tener esta negociación política difícil con la ciudadanía. Y eso ha establecido el patrón de los 150 años posteriores. Hablo en este trabajo de el Estado y la población rehuyendo un pacto fiscal. ¿Qué cosa es un pacto fiscal? Es un proceso democrático que legitime la carga tributaria. Es un compromiso creíble de provisión de servicios y es un sistema de entrega que convierta ingresos en servicios reales. El tributo indígena es considerado por algunos autores como una forma de pacto. Era claramente un pacto asimétrico, solamente la población más vulnerable, con menos poder, debía pagarlo. Era un pacto que involucraba la coerción. Pero el carácter de pacto quizá solo fue revelado cuando después de la anulación del tributo indígena por Castilla, se vio algunas de las implicancias de esta abolición en la historia del bienestar de los indígenas y lo que ocurrió en las décadas posteriores es que
fueron años en los cuales se dio lo que se llama el asalto a las tierras indias, especialmente en la Sierra Sur. La expansión ganadera se hizo a través de la apropiación de tierras indígenas. El Estado, que ya no tenía el beneficio del tributo indígena, en aquella época lo que necesitaba era una recaudación que se basaba en las exportaciones laneras. Y entonces sus incentivos en términos de cuidar la propiedad de los indígenas cambiaron. El pacto entonces, el pacto que había con el tributo indígena puede haber sido uno de tú pagas el tributo y a cambio de eso el Estado defiende tus tierras y tu autonomía de los poderosos criollos y mestizos de la época. Segunda cosa, y esto entiendo que es especulación, la causalidad no está clara, pero a las pocas décadas de eliminarse el tributo indígena, termina el sistema de votación que existía en la República, que era un sistema de votación indirecto, y la votación directa excluye explícitamente a los indígenas analfabetos. Entonces, la abolición del tributo indígena fue seguida por décadas en las cuales sus tierras dejaron de ser protegidas por el Estado y en las cuales perdieron el voto. Les decía que el gran descubrimiento del Estado es su rol era buscar cómo recaudar sin entrar en negociación con la ciudadanía. En la era colonial fue el tributo indígena y a partir de la independencia, el patrón que se inicia con el guano y luego con el salitre se extiende a una serie de otros commodities. De lo que se trata es de encontrar nuevas materias de exportación, ojalá tengan buen precio, y si es que lo tienen, es de eso que va a vivir el Estado. Y si no lo tienen, el Estado se va a endeudar. Entonces, son muchas décadas donde donde la dependencia fiscal es principalmente de rentas de productos primarios y deuda. A partir del gobierno de Velasco y hasta el gobierno de Fujimori, del 68 al 90, también se continúa evadiendo la tributación directa y lo que se ve, se empieza a buscar nuevas fuentes de renta. Algunas curiosas, para Velasco, en lugar de cobrar impuestos, durante Velasco la tasa impositiva cae, pero Velasco nacionaliza muchos de los recursos naturales de los que hubieran pagado impuestos. Entonces la idea era eliminar a los intermediarios. A los pocos años del gobierno de iniciarse el gobierno de Velasco, hay una crisis en el Medio Oriente similar a la que está habiendo ahora, aumenta brutalmente el precio del petróleo y se crea un mercado de petrodólares que buscan prestarse los países, en particular países latinoamericanos, pero muchos países en vías de desarrollo toman deudas muy grandes. Crisis de deuda, Alan García, en lugar de recurrir a la negociación para cobrar impuestos a la ciudadanía, decide recurrir al señoreaje y tenemos la hiperinflación de fines del siglo. Finalmente, Fujimori, durante sus primeros años, también encuentra una innovación que le permite evitar un pacto con la ciudadanía y es financiar el gasto público con privatizaciones de aquellas
de aquellos activos que habían sido nacionalizados en décadas anteriores. Hay luego una tercera época, que es una época en la que se imponen candados institucionales que quiero pasar a describir en algún detalle. Y esta es una época en la cual se vuelve a depender de la misma forma que en la época anterior a Velasco, de rentas de commodities y busca de solvencia. Este patrón, cómo evitar negociar con la ciudadanía, no fue inevitable. Fue una elección repetida que se hizo en distintos estados, en distintos contextos, en distintas situaciones. Pero ese fue el patrón. Rápidamente aquí les hablaba de la segunda era. Uy. No. Alguien me... Lo que quise era el cursor, ¿no? Es que es este, ya lo encontré. Sí, el cursor ya lo encontré. Bueno, esto es inflación, deuda, ingresos fiscales en las tres eras. Y lo que pueden ver es que esta era de los experimentos fallidos es la era en la cual la inflación crece, se acelera, se dispara. Es la segunda era durante el siglo en la cual la deuda pública crece brutalmente. Y es una era en la cual los ingresos públicos colapsan. La primera era tuvo una limitación. Las políticas de la primera era estuvieron marcadas por una limitación dado por el tipo de cambio que existía en el Perú. Era básicamente un cambio fijo de patrón oro, semi-patrón oro, Bretton Woods. Esto limita el uso de política monetaria. No se puede emitir libremente. Y limita la política cambiaria también. Y entonces las variables que los gobernantes podían utilizar fueron limitadas. Eso termina el 68 y durante el segundo periodo se pierden estos candados. La tercera era es una era en la que se reinstituyen candados institucionales que limitan el manejo macroeconómico que podía hacerse. Y a ese tipo de candados institucionales se hace referencia en las discusiones en el Perú con frecuencia como el capítulo económico de la Constitución del 93 o el régimen económico de la Constitución del 93. Y yo quería describir eso con un poquito de detalle. Pero antes de eso, solamente quería mencionar que una cosa importante, y a esto voy a volver, es que hay una paradoja en la comparación entre la primera era y la tercera era. Y es que cuando uno mira la correlación entre términos de intercambio e ingreso público, hay una correlación relativa. Había una correlación durante la primera era, pero esta en promedio era un R cuadrado de 0.14. En la tercera era, después de la modernización fiscal, después de la creación de SUNAT, la imposición del IGB, después de la entrada de todos los mecanismos modernos fiscales, la correlación aumenta brutalmente a 0.46.
¿Qué hizo y qué no hizo la era del consenso de Washington? Como decía, se suele hablar de un consenso y se suele hablar de un paquete de medidas que se resumen bajo el nombre del capítulo económico de la Constitución. En realidad son 3 candados y el trato que cada uno de estos 3 recibe a nivel internacional es diferente y por eso es importante distinguirlos. El primer candado es el candado monetario y tiene que ver con la independencia de la autoridad monetaria. Y esto se da a través de los artículos 84 al 86 y una serie de leyes que prohíben financiar al Banco Central, financiar al sector público. Gracias a la imposición de eso, la hiperinflación, que fue de más de 7.000%, bajó a menos de 3% desde 1997. El consenso de Washington enfatizaba los 3 candados que voy a mencionar. Hay ahora un nuevo esfuerzo de economistas de buscar un nuevo consenso. Se han llamado a sí mismos el consenso de Londres y dicen, ¿qué hemos aprendido en estos 35 años? Bueno, el consenso de Londres en relación con el candado monetario es tajante. Lo apoya, lo endorsa, considera que la autonomía de los bancos centrales es muy importante y debe mantenerse. El segundo candado del consenso de Washington funcionaba sujetando al Estado al riesgo permanente de fuga de capitales. Para lograrlo, se renuncia a instrumentos que podrían usarse para negociar con inversionistas. Me refiero a cosas como una cuenta de capital abierta, un tipo de cambio libre, institucionalizado en el caso de Perú, contratos ley inmodificables para inversionistas extranjeros, arbitraje internacional en lugar de sujeto a la justicia peruana. Esto es un candado en el sentido que el temor de fuga de capitales limita las posibles decisiones que toman las autoridades macroeconómicas. Sobre este candado hay opiniones diversas. Hay quienes opinan que alguna forma de intervención puede ser útil, depende del contexto, etc. En relación con esto, yo lo llamo como un candado donde las opiniones están divididas y no quiero entrar en esto en demasiado detalle aquí. De lo que sí quiero hablarles en más detalle es del tercer candado, que es el candado fiscal, y que está basado en por lo menos 3 artículos constitucionales, por lo menos la ley de responsabilidad fiscal, si recuerdo bien el nombre, el marco macroeconómico, multianual macroeconómico. Es todo un aparataje legal que tiene como objetivo limitar lo que el Congreso puede hacer en relación con gasto y recaudación. Este paquete, básicamente en el Perú, consistía en que el Congreso no puede iniciar gasto, ni puede tampoco vincular tributos a servicios, que es diferente y que es bien importante. Las decisiones sobre ingresos y gastos, en otras palabras, salen del ámbito democrático ordinario. No es función de las autoridades electas tomar decisiones fiscales y por tanto es muy difícil para las autoridades electas, para el Congreso, tener una injerencia sobre en qué dirección se dirige el país.
Este es el mecanismo que más directamente en estos 35 años cerró la posibilidad de un pacto fiscal. La deliberación democrática no era el problema a resolver, era la solución que se bloqueó. Y a diferencia de los otros dos candados, la opinión del Consenso de Londres es que este es un candado problemático. Y es un candado problemático, entre otras razones, o quizá principalmente, porque cuando excluyes decisiones, las principales decisiones gubernamentales, las principales decisiones de la dirección de las políticas públicas, de la deliberación democrática, puedes hacerlo durante un periodo, pero la experiencia 35 años después muestra que en muchos países eso después viene, esto regresa y elimina mucho de lo que parecía haberse avanzado. En otras palabras, es posible suspender la deliberación democrática sobre la economía durante un periodo corto. Para hacerlo en un periodo largo es necesario hacerlo con un consenso político. Y el candado fiscal no buscó ese consenso político que hubiese requerido un pacto fiscal. Ese consenso, el consenso que se obtuvo en el Perú es que este era un área de decisión técnica en la cual se debía evitar a toda costa que el Congreso o que los políticos tuviesen injerencia. Quisiera ilustrar con algunos ejemplos, perdón, déjeme empezar así. Cuando escuchamos discusiones sobre si estos consensos de Washington y estos candados son buenos o malos, el gran argumento que se da es lo último que necesita el Perú, es un Congreso que lleve a un gasto descarrilado. Lo último que se necesita es un Congreso que entre con caprichos a distorsionar lo que la actividad pública debe ser. Y creo que en términos de equilibrio fiscal, el Consenso de Londres, y ciertamente yo personalmente, creo que ese equilibrio fiscal es absolutamente esencial y que esas distorsiones no son de ninguna manera aceptables. Lo que este slide trata de hacer, sin embargo, es decir, ¿qué cosa realmente es la política fiscal ha sido la política fiscal de estos últimos 30 años, más allá de mantener ese equilibrio? Y bueno, el primer dilema fue el Perú utilizó el boom, el gran crecimiento económico, para pagar deuda a un ritmo muy acelerado. La deuda neta, esto es incluyendo activos, pasó de 45% del PIB en el 1990 a 2.5% el 2013. Esa fue una decisión que se tomó sin preguntarle al país. Decisiones diferentes hubieran, por ejemplo, podido decidir dosificar el pago para liberar recursos, para tener programas sociales mejor financiados, más importantes, mejor sostenidos. Un segundo dilema, política pública, política fiscal, es lo que se hizo en relación con el sector salud. La política fiscal decidió que el énfasis estaría en programas verticales dirigidos a madres y niños, a pesar que dentro del sector salud los especialistas hablaban de la necesidad de
ayornar el sector para responder a las nuevas necesidades de la población, que ya no eran las necesidades materno-infantiles que habían sido características del siglo XX, sino que ahora tenían que encargarse de riesgos como riesgos de pandemia y problemas como enfermedades crónicas. El hecho es que lo que se hizo fue, se superfinanciaron programas verticales para anemia, para vacunas. No se financió, a pesar de haber una ley aprobada por el Congreso para hacerlo, el aseguramiento universal de salud, no se financió el sistema de atención y por eso en el 2020, cuando llega la pandemia, encuentra los hospitales sin camas UCI, sin oxígeno y sin ninguna capacidad de responder a enfermedades crónicas. Esa fue una decisión fiscal que no fue votada. Dilema 3, lo que se hizo. Obras visibles, la política fiscal fue, vamos a invertir en infraestructura. No vamos a invertir en gastos de personal, vamos a invertir en infraestructura. Nuevamente esto se codificó a través del SNIP, hospitales, y resultó en hospitales sin médicos, escuelas sin maestros. También fue política fiscal decidir reducir fuentes de recaudación utilizadas por el sistema contributivo de la Seguridad Social, tanto en pensiones como en salud, y utilizar esos ahorros para financiar otras políticas que nada tienen que ver con el sector salud. Todo esto fue política fiscal y es de esta política fiscal a la que me refiero. No me refiero a la política fiscal entendida como la necesidad de mantener un balance entre ingresos y gastos. Me queda menos tiempo del que hubiera querido, así que creo que voy a correr y voy a pasar a este slide que habla de lo que ocurrió el 2020. Y es importante diferenciar, para entender lo que ocurrió el 2020, diferenciar tres criterios, tres conceptos. Un concepto es la solvencia económica, otra es la liquidez financiera y el tercero es la resiliencia. Y comparo acá lo que hicieron dos países que tuvieron el mismo boom de precios por la gran influencia que tiene el cobre en los ingresos fiscales de los dos países. Y entonces, en términos de solvencia, los dos países lograron enorme solvencia durante el boom. El Perú, como comenté, prácticamente eliminó su deuda neta, obtuvo el investment grade. Chile también obtuvo lo mismo. Perú obtuvo, el 2020 necesitó prestarse y pudo salir y obtuvo financiamiento, pudo obtener esa liquidez gracias a su grado de inversión. No es claro que si es que las condiciones del mercado de capitales hubieran sido más duras, esto hubiera ocurrido de la misma manera. Chile había desarrollado un sistema por el cual tiene una regla estructural donde separan los ingresos temporales de los ingresos permanentes. Los ingresos, las fluctuaciones debidas a las fluctuaciones en los términos de intercambio se identifican. El equivalente del Consejo Fiscal en Chile tiene como rol hacer eso y hacerlo en forma pública. Hay una discusión pública sobre cuál es el ingreso permanente que entra al presupuesto y aquello que no es un ingreso permanente entra a un fondo soberano. Ese fondo soberano había llegado a ser 29 puntos del PIB
Y el año 2020 fue el desahorro de ese fondo soberano el que permitió financiar la respuesta a la pandemia. La liquidez, bueno, la capacidad fiscal de un país no es solamente cuánto logras recaudar, y no es solamente viviendo en un país que depende de riquezas cuyos precios fluctúan, cuánto te puedes defender de esas fluctuaciones, sino que también depende cómo puedes utilizar los fondos que has recaudado para proteger a tu población. Y la gran diferencia que hubo entre Perú y Chile el 2020 es que el 2020 el bono COVID fue armado sobre la marcha, no existía un registro único, demoraron meses y meses en repartir esos fondos, no habían cuentas digitales. Para hacerlo, los hospitales estuvieron colapsados y no importa cuánto te prestabas en ese momento, no había manera de inyectar eso para responder a las necesidades sanitarias. Chile había pasado 20 años de auge a través de un pacto fiscal en el cual había un acuerdo que se iba a fortalecer el sistema de salud otorgando a través de un sistema de seguro universal, que fue el auge, que se iban a fortalecer los sistemas de protección social con la ficha de protección social, la cuenta RUT, infraestructura lista, etc. El resultado fue que Perú tuvo 590, un exceso de muertos de 590 por 100.000, Chile de 85. 4 eras, una lógica, recaudar sin negociar. Son 5 siglos de fiscalidad peruana, son la historia de un Estado que perfeccionó su capacidad de recaudar sin negociar políticamente con la ciudadanía. Tributo indígena, guano, deuda externa, toda la cadena se montó como la función, bajo el entendido que la función fiscal es cómo recaudar sin negociar con la ciudadanía. Y la historia revela lo que se puede hacer sin un pacto fiscal. Y de hecho se puede hacer mucho. Y lo que el Perú logró en estos 30 años fue asombroso, debe ser defendido a capa y espada, y consiste en un vértice estable, en disciplina macroeconómica, en un Estado que hasta ahora por lo menos ha podido sobrevivir a los ciclos políticos. Pero la experiencia también revela lo que no se puede hacer sin un pacto fiscal. No se pueden tener sistemas de seguros y entrega que conviertan solvencia en protección, resiliencia ante shocks y la confianza ciudadana que haría innecesaria la informalidad masiva. Noten que la pregunta por la debilidad fiscal es en el fondo una pregunta por el valor de la democracia deliberativa en el Perú. ¿En qué medida es función de la democracia tomar decisiones que impactan sobre la economía o no? Tenía un par de slides adicionales, pero creo que tanto yo como ustedes preferirán escuchar con tranquilidad a los comentaristas, así que paro aquí. Gracias. Buenas tardes. Es realmente para mí
Sí, un gusto y también un honor poder comentar un trabajo de Daniel. Efectivamente, Daniel era asistente y ya profesor, ¿no? De Adolfo Figueroa, cuando estaban trabajando el libro que fue luego, la investigación que fue luego la tesis doctoral de Daniel en Oxford y que fue luego publicada en el Instituto de Estudios Peruanos. Yo era jefe de prácticas y trabajábamos ahí, teníamos oficinas en esa época, todos oficinas compartidas en el CICEPA, en el primer piso. Daniela trabaja y contribuye muchísimo en la reflexión sobre la economía peruana y realmente me parece súper interesante y súper bueno que ponga ese documento a discusión y lo presente acá, ¿no? Que es su casa y donde esperamos que alguno de los presentes retome estas reflexiones. Antes de ir a los comentarios mismos, yo tengo que decirles que mis comentarios provienen de una lectura de la versión de febrero del texto, que además está en inglés. Ahora, el inglés de Daniel es bastante bueno, así es que por ahí no andaba el problema. Sí, entonces comienzo. Tengo 7 paginitas, no escritas a mano, con notas, no. Ya se está asustando Carlitos Contreras que solo le veo una página. A ver, ¿cómo puedo comenzar una reflexión sobre el texto de Daniel? Yo comienzo cualquier reflexión recordando la teoría económica. Y acá algunos me van a mirar a decir, ¡ay, profesora, la de siempre! Sí, la de siempre. Economía del bienestar, tenemos 2 teoremas de bienestar, uno de eficiencia, donde lo importante es hacer crecer la torta, no importa quién se la come, y el otro es de equidad, es con qué distribución de dotaciones y posteriores consumos está contenta la sociedad. No tiene nada que ver con darle a todos igual, darle a la gente lo que se merece, lo que tiene derecho, nada que ver, ¿no? Es lo que la sociedad está dispuesta a aceptar. Y de ahí viene todo el tema de la discusión de la redistribución. Y temprano en el texto, Daniel nos convoca alrededor de un querido investigador que ha tenido muchísima influencia en muchos de nosotros. Y acá, a riesgo de que el jefe se moleste horrible conmigo, yo tengo que decir que esta mesa también es de investigadores del Instituto de Estudios Peruanos. Disculpe, jefe, pero es cierto. En el Instituto de Estudios Peruanos teníamos realmente un privilegio, que es interactuar con Julio Kotler con una frecuencia inusitada. Y algunos de nosotros, quiero decir, convertirnos en su amigo y tomar a Julio como mentor. Y uno de los temas que Julio repetía, no solo era el porqué de cada afirmación que uno hacía, sino que no teníamos viabilidad de país si no lográbamos una redistribución, ¿no? En la presentación del libro de Jaime Altaus, que Jaime Altaus por supuesto lo invita, ¿no? Como soy abierto, tratando de decir Jaime, Julio les dice, acá lo que se viene si no se redistribuye este crecimiento es en ese momento el profesor de moda era Robert Wainalaya, luego fue Castillo. Va a venir un Wainalaya y les va a quitar todo. Ahora, el problema con la redistribución, cuando ya le empezamos a bajar de la teoría y de la teoría del bienestar, es que involucra dilemas de acción colectiva. Involucra que los agentes económicos o los actores políticos, y acá actores, agentes, no quiero entrar en una discusión de disciplina,
tienen que incurrir en costos para ponerse de acuerdo. Porque ponerse de acuerdo, y esto quienes tienen hermanos lo saben perfectamente, o los trabajos grupales, es costoso. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo de una manera con la cual todos nos sintamos contentos? Entonces, ahí es donde entra lo político. Y el texto que yo he leído tiene como título Economía Política. Entonces yo me esperaba bastante más discusión de actores, de agentes, y eso es lo que me parece, y como recomendación con toda humildad, faltaría trabajar, porque encontramos resultados, pero sin la interacción costosa de esos agentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tesis principal que yo he podido resumir en el texto? Es, no tenemos un pacto fiscal como país, porque pusimos en el cimiento, y por eso Daniel comienza con el tributo indígena, pusimos en el cimiento de la relación Estado-sociedad el expoliar a las mayorías, sea con el tributo indígena, luego con la conscripción vial, luego no dándole servicios, luego no preocupándome de titular la tierra de las comunidades indígenas y campesinas, campesinas y nativas, y en el lenguaje de Velasco, ¿no? Expoliar a las mayorías al mismo tiempo de acomodar el sosiego, de sosegar a los poderosos. Nada de impuestos a los ingresos. Para eso, junto con tomar datos disponibles, Daniel hace una construcción de datos macrofiscales partiendo de este foco de la realidad macrofiscal, que es muy chocante. Esa primera diapositiva que nos por ahí con Ismael y Manuel me decían, no puede ser. Sí, o sea, el PBI, la torta creció 3 veces. Entonces la torta en términos de PBI per cápita ha crecido 1,5 veces más o menos. Ahora, entramos a la economía política, donde en el texto, y creo que Daniel ha tomado nota de necesitamos cómo los actores han interactuado en los periodos para mantener este cimiento de expoliación de mayoría junto a sosiego de la minoría poderosa económicamente, ¿no? Esa convivencia, ¿no? Que en los últimos 5 años, que Daniel se cuida de trabajar, creo que ese va a ser el siguiente libro, estos últimos 5 años, el resultado de sosegar a la minoría poderosa ha sido, vamos a primero negarles el voto a los indígenas, otra vez. Ya, ¿qué me importa si sabes leer? ¿Qué me importa si tienes DNI? Tú sabes que tu voto no me gusta, se acaba, no existe. O los mato. Los desaparezco, los cancelo en el mejor estilo, te elimino de mi Facebook, te saco de mi WhatsApp, ¿no? Necesitamos más discusión de eso, pero al mismo tiempo, y eso se nota más adelante en el texto, en uno de los capítulo 7, si no recuerdo mal, los economistas ya hemos desarrollado indicadores de calidad de los arreglos institucionales. Tenemos indicadores de transparencia, indicadores de corrupción, indicadores de calidad de la representación y principalmente de credibilidad. Y este es un tema que yo descubrí un poquito tarde a raíz del premio Nobel que le dieron a Schelling, donde tienes la diferencia entre lo que es la credibilidad en el sentido imperativo y la credibilidad en el sentido reputacional, ¿no? ¿Cómo haces el pacto posible creíble? ¿No? En un contexto donde tienes estos segmentos que los tratas al inicio, segmentos sociales, donde no construyes nación, ¿no? Entonces, y acá recuerdo mucho a Julio, ¿no? Que nos digas que no hay pacto fiscal sin explicarnos cómo así esos agentes y actores
se encuentran mejor sin pacto fiscal, me parece que nos sigue dejando una hipótesis de economía política, pero que no tiene respuesta en el marco de los indicadores que tú nos estás aportando. Necesitamos un poco más por el lado... Humala viene de una trayectoria... Me desordeno un poco, que eso no lo había preparado. Humala viene de una historia militar, Velasco viene de una trayectoria militar. Velasco militar, los trabajos de Albertus, Ford y Espinosa tienen, digamos, la gran demostración de hemos podido eliminar el régimen de dominación de la hacienda, ¿no? Donde tú tenías tu propio, y me acuerdo acá de Máximo Vega Centeno, porque le aprendí esa palabra con Máximo, ¿no? Te asignaban tu hacendado, te asignaban un indiecito para que fuera tu propio, pues, ¿no? O sea, tú le decías, llévame mi plato, tráeme la comida, vamos a jugar, tienes que jugar pelota, pero tú pierdes, etcétera, era tu propio. Ese régimen de dominación lo eliminamos con una mirada de planeamiento, o sea, tenemos que evitar una guerra castrista, entonces tenemos que resolver el problema en la tierra. Humala tenía en la cabeza, se fue Gallardo, ¿no? Gallardo, que fue ministro de Humala, todas las acciones eran, y esto te contribuye a la inclusión social, ¿cómo? ¿No? Las políticas ordenadas alrededor de inclusión social. Entonces son dos militares que, me dice acá el jefe que tengo 5 minutos, entonces voy a correr como tú hiciste, porque hay 2 comentarios de fondo en tu lógica. Porque claro, siempre que uno encuentra un texto tan provocador puede tener 2 opciones, ¿no? Oye, has debido hacer lo que yo creo que debes hacer, y otra es, me meto en tu lógica y veo en tu lógica qué es lo que no está caminando. Entonces, en tu lógica, qué es lo que desde mi punto de vista no está caminando, es el tema de los candados. Y acá, el candado fiscal me parece que lo tratas con muchísima, que es una crítica inmerecida al candado fiscal. Porque el candado fiscal, como lo hemos tenido en el Perú, es un candado de gasto. Nada impedía al Congreso, a la voluntad política, y acá Pedro trató de hacer una reforma tributaria y no lo dejaron, nada impedía, o sea, ¿por qué no te dejaron? Y acá de esas conversas que tienes con Pedro me imagino que van a ir por ese lado, ¿por qué no dejaron a Pedro hacer esa reforma tributaria? Que iba a sacar más recursos, ¿no? Y eso no tenía nada que ver con el candado fiscal, nada, porque el candado fiscal era de gasto, no de, oye, consigue más recursos, ¿no? Además, la regla como está establecido, y lo ha demostrado todavía más este Congreso, es una vez que el Ejecutivo te da el tope, tú dentro del tope, el Congreso hace exactamente lo que le da la gana, siempre que no se exceda el tope. Entonces, podían las autoridades políticas, entonces la crítica es al candado o la crítica es esta incapacidad política de gastar para todos. A menos que en nuestro ADN esté esta historia de a las mayorías, pues, ¿sabes qué? No me molestes, yo sigo ganando lo que a mí me parece. Y el segundo comentario dentro de tu misma lógica es en tu comparación internacional. Primero, totalmente de acuerdo en tu inclusión de Colombia, ¿no? Mi gran postulado es que Colombia y Perú se parecen un montón. Hemos tenido conflicto armado interno, tenemos costa, sierra y selva, hablamos el castellano más o menos entendible, a diferencia de los chilenos, disculpen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el problema es que en tu argumentación no hay nada sobre conflicto armado interno. O sea, Colombia y Perú terminan estando los dos abajo. Ah, mira tú, los dos tuvimos un conflicto armado interno atroz. Ellos lo resolvieron, me parece mejor, resolvieron entre comillas, mejor que nosotros, versus lo que nosotros hicimos.
Además, en Colombia tú tienes pesos políticos regionales importantes, y ahí está el libro de Morel, no sé si en tu reunión en el IEP Morel te comentó, pero tiene un libro bien bonito que habla sobre toda la zona de Medellín, ¿no? Y los ajustes políticos para lograr acuerdos fiscales. Chile, sí, claro, por supuesto, Chile, los dos somos países andinos que dependemos de cobre. Me sacó tarjeta roja. Los dos somos países andinos que dependemos de cobre, pero Chile tiene una cosa totalmente diferente al Perú y que tú no la mencionas, que es por algún motivo esos individuos respetan la ley. En el 2010 yo recuerdo mucho el resultado de esta encuesta de percepción de instituciones, ¿no? Y me acuerdo la del 2010. Percepción de instituciones, comparación, respeto a la policía versus respeto a la Iglesia Católica. En Chile la Iglesia Católica estaba subsuelo, Carabineros, número 1. En Perú era exactamente lo opuesto. Iglesia Católica arriba, policía en el subsuelo. Entonces, no sé, por la razón o la fuerza, ¿no? O sea, por algún motivo tienen eso en el lema de su escudo. Nosotros, y Brasil de verdad que no entiendo por qué lo incluyes. Por las políticas de Lula, porque es un país federal, es un país enorme, y Brasil es América Latina, lo que Estados Unidos es el mundo. Entonces es como que, no sé, no me convence, y ahí me quedo porque ya me sacaron tarjeta roja. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Carlos, tu turno. Muchas gracias por invitarme a comentar la presentación de Daniel. Primero quiero manifestar mi solidaridad con su enfoque histórico del problema del pacto fiscal. Con todos los riesgos que tiene hacer un recorrido que lo titula de un siglo, ¿no? Pero en verdad en la exposición nos ha trasladado a lo largo de 5 siglos. Creo que es la manera en que se puede hacer reflexiones profundas, lanzar propuestas innovadoras como la que él ha hecho, de manera que aplaudo esa perspectiva de análisis. Coincido además con Daniel en varios puntos, como por ejemplo el que a lo largo de la historia republicana hemos tenido lo que él llama un equilibrio de bajo nivel entre tributación y servicios brindados a la ciudadanía, ¿no? Un pacto en el que el Estado le dice a la gente, te voy a cobrar pocos impuestos, tranquilo, pero no espere de mí muchos servicios tampoco. Y parece que es lo que la gente además prefería, justamente porque el recuerdo de los últimos virreyes, del tiempo de Túpac Amaru, para situarnos en los personajes que han poblado la presentación de Daniel, la tributación se había vuelto opresiva. En otras palabras, los Borbones en su último medio siglo habían apretado la mano en materia de fiscalidad. Tal vez su pecado fue que junto con elevar la presión tributaria no devolvieron servicios públicos correspondientes. Por ejemplo, la alcabala, que hoy está en 18%, los Borbones la elevaron del 2 al 6%, la triplicaron. Pero gran parte de esta recaudación extra se iba a la metrópolis para financiar las guerras que España tenía contra Francia, contra Inglaterra, y aunque se entiende que el Perú era parte del Imperio Español y estaba bien que apoyemos a la madre patria pues, en sus guerras, igual era un dinero que salía de la economía, de manera que los indígenas que tributaban, recuerden que Túpac Amaru era un comerciante a quien la triplicación de la alcabala le afectaba personalmente, no veían una correspondencia. Y en ese sentido hemos tenido efectivamente un equilibrio de bajo nivel. Y siempre que el Estado ha pretendido aumentar la recaudación,
con la promesa de mejorar entonces la calidad de los servicios, como que la gente le ha dicho, mira, me quedo con los servicios como están, no prefiero no aumentar la recaudación, por la grave desconfianza que la población tiene respecto del desempeño del Estado. El otro punto en el que coincido con Daniel es en la necesidad pues, de un pacto fiscal para, digamos, como cimiento de un nuevo contrato social en el Perú. Dicho esto, paso a hacer una reflexión y luego un cuestionamiento. Entonces, primero la reflexión a la cual le he titulado La seducción del modelo europeo. Y es que, ¿qué pasa? En materia de fiscalidad, los europeos, sobre todo Europa del Norte, ha construido un modelo que se presenta ante el mundo como el que debemos seguir, ¿no? como la verdad a seguir. Este es un modelo, pues vamos a llamarlo de equilibrio de alto nivel. Es decir, el Estado tiene un nivel de tributación de más o menos 40%, y a cambio brinda salud, educación, transporte, seguridad a altos niveles, ¿no? Niveles muy satisfactorios. Y se nos presenta entonces como el modelo, ya les digo, que los demás países del mundo debemos imitar. Sin embargo, estos modelos fiscales se construyen sobre una experiencia histórica, y la experiencia de los países de Europa del Norte y de Europa en general es muy distinta a la del resto del mundo. Primero, son países que nunca fueron colonias, de manera que sus estados tienen una legitimidad de origen mucho mayor que los estados latinoamericanos, por ejemplo. De otro lado, son estados que durante una época importante de su formación estuvieron en constantes guerras. El estado de guerra era la situación normal en Europa en los siglos XVI, XVII, XVIII, hasta Napoleón Bonaparte, incluso las dos guerras mundiales nos prueban que este patrón no desapareció rápidamente. Para poder enfrentarse a esta situación de guerra permanente, los gobiernos europeos que sobrevivieron, porque muchos desaparecieron, debieron desarrollar un sistema tributario poderoso y elástico. Es decir, que captase una gran parte de la riqueza y que elásticamente pudiera crecer en los momentos de crisis, que eran los momentos de guerra. Justamente hay un sociólogo histórico, Charles Tilly, que sostiene esta tesis, ¿no? En la que dice, los estados no hacían las guerras hicieron a los estados. Que nos recuerda justamente la importancia que esta situación de guerra tuvo para aceitar, vamos a decirlo así, la situación fiscal europea. Las guerras fueron además importantes para desarrollar la industria, ¿no? Eso podría ser tema de otro argumento, en el que la necesidad de construir barcos, cañones, incluso uniformes para los soldados, pertrechar la caballería, todo esto desarrolla la industria bélica, pero que es la base de la revolución industrial europea. De otro lado, Europa fue un continente que desarrolló una economía comercial precozmente. Y el comercio es fundamental como asidero fiscal. En otras palabras, si no hay comercio, difícilmente puedes tener un sistema tributario que recaude más del 10% de la riqueza. Imaginen ustedes una economía en la que no haya comercio y que todos sean economías de autosubsistencia, como habría sido el Tahuantinsuyo, por ejemplo, prehispánico. ¿Qué impuestos vas a cobrar? Únicamente te queda la capitación, el tributo per cápita, como era el tributo indígena. Para que la tributación se potencie, necesitas que la riqueza fluya, que haya transacciones monetarias. Y justamente eso era lo que tenía Europa, gracias a sus ríos navegables, a sus ciudades, su economía especializada, de la cual Adam Smith hizo una especie de himno, sus puertos, y entonces pudieron desarrollar un sistema tributario prendido del comercio. Pensemos ahora en la historia de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Con un pasado colonial. De acuerdo a Miguel Ángel Centeno, un sociólogo norteamericano de origen latino, no tuvimos guerras,
del nivel de las de los europeos, ¿no? No desarrollamos ese sistema fiscal entonces que los europeos habían desarrollado, y por otro lado nuestra economía comercial estaba mucho menos desarrollada que en Europa. Prácticamente recién en el siglo XX se ha comenzado a desplegar. En otras palabras, nuestras posibilidades de seguir el patrón europeo son distintas, y por lo, o difícilmente, ¿no? Y por lo mismo el esquema de seguridad social, llamémosle, que en el Perú hemos montado, no descansaba tanto en los servicios estatales, sino en otro tipo de agencias, de instituciones. Por ejemplo, la Iglesia, de la cual Roxana se pregunta ¿por qué queremos tanto a la Iglesia en el Perú? Bueno, porque era la que daba la educación, la salud, digamos, el consuelo en el momento de la muerte. La Iglesia cubría muchas necesidades en el Perú. Y luego las sociedades de beneficencia, que descansaban en algo que nos puede parecer pueril y secundario, pero no lo es, la caridad. Entonces había todo un sistema de valores que, digamos, propiciaban la caridad. Esta misma universidad es el resultado de la caridad de don José de la Riva Agüero, ¿no? No tendríamos campus. Y así como Riva Agüero dejó a la católica su hacienda, no solamente el terreno, ¿no? Sino también sus libros, sus residencias y sus capitales, todos los años había magnates que morían y dejaban sus haciendas, su riqueza a la beneficencia. Largo Herrera, por ejemplo, ¿no? Por eso tenemos el manicomio en la Avenida del Ejército. Manrique, por eso tenemos el Hospicio Manrique en el centro de Lima. Ahora bien, ese sistema, claro, se vio, vamos a decirlo así, desbordado por las necesidades sociales en el Perú de inicios del siglo XX, y por eso se vivió una gran polémica acá respecto a si reemplazar el sistema de beneficencia por un sistema estatal, en un estado en el que no se confiaba mucho, como les digo, o tratar de perfeccionar el sistema de beneficencia. Había una gran resistencia a entregar a la política la seguridad social, porque se decía, la seguridad social no puede estar en manos de los políticos, porque dado los vínculos de lealtad y gratitud que crean en la población, los políticos harían mal uso de la seguridad social para generar justamente lealtades, clientelismo. Pero bueno, esa polémica se zanjó finalmente con la creación del Seguro Social Obrero en 1936, durante el gobierno de Benavides, que no anuló las beneficencias, pero las debilitó bastante, y al montar un sistema de impuesto a la renta, desvió la caridad hacia la tributación, con la idea de que ésta iba a ser más eficaz. Bueno, dejo esa reflexión y paso a lo que sería un poco el... ya me quedan los 5 minutos además. Lo que sería un poco una... no sé si llamarle crítica, pero en todo caso ponerle algunos peros a la presentación de Daniel. Me parece que desdeña excesivamente los esfuerzos que ha habido en lo que él recomienda, en montar un pacto fiscal. De acuerdo que no lo hemos desarrollado a la altura de la exigencia que el país reclamaba, pero creo que ha habido varios intentos interesantes y estudiarlos sería positivo para sacar lecciones de ellos, ¿no? Por ejemplo, para mencionar pocos por la brevedad del tiempo que me queda, Manuel Pardo trató de montar la contribución de escuelas como reemplazo del tributo indígena. Dijo, se acabó el tributo indígena, muy bien. Pero ahora resulta que el Estado quiere desarrollar una educación básica para toda la población y no hay recursos para ello. El dinero del guano estaba justamente entrando en crisis en la década de 1870. Entonces vamos a cobrar una contribución ya no solamente a los indígenas, a todos los varones mayores de 20 años hasta los 60, y que le llamó contribución de escuelas, con la idea de que eso va a servir para financiar la educación básica en el Perú. Bueno, no sé si fue la mala suerte que al poco tiempo empezó la guerra del salitre o la resistencia de la población indígena que no quería escuelas, ¿no? Hay que admitirlo, la desconfianza del Estado era tal
que decir va a venir una educación gratuita, voy a tener que mandar mis niños y sobre todo mis niñas a la escuela en manos de un hombre de la ciudad al que no conozco, no, esto me huele mal, ¿no? De manera que hubo resistencia a la contribución de escuelas. De otro lado, a finales del siglo XIX se montó el sistema de impuestos al consumo, que ahora se llama el ISC, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, sobre bebidas alcohólicas, tabaco, azúcar, sal. De acuerdo que los sistemas de tributación indirecta no generan un pacto fiscal en la misma medida que el tributo directo, pero creo que es importante tomar en cuenta ese esfuerzo de tributación orientada al mercado interno. Por otro lado, tú señalas, Daniel, que el Estado se financia ahora como renta de commodities, pero formalmente es un impuesto a la renta que pagan las empresas mineras que exportan las commodities. Parecerá que la distinción no importa, pero yo creo que es una distinción importante. En la época del guano, el guano era un estanco y los empresarios que lo exportaban eran consignatarios, o sea, exportaban algo que no era de ellos, que era del Estado. En cambio, ahora el Estado da concesión del yacimiento a una empresa minera que es la dueña del cobre que exporta, y lo que paga al Estado es justamente un impuesto a la renta. En todo caso, el desarrollo del impuesto a la renta creo que es también a partir de los años 30, ya tiene casi un siglo, un esfuerzo importante en materia de montar este pacto fiscal. Pero bueno, de acuerdo, como te digo, en que el Estado tiene hoy día recursos muy limitados y se requiere urgentemente mejorar servicios de salud, educación, infraestructura para el transporte, y que eso no lo vamos a conseguir sin mejorar el pacto fiscal. Y la resistencia que a comienzos del siglo pasado hubo para entregar a la seguridad social a mano del Estado, me recuerda a la que hay ahora también para dejar en manos del Congreso el gasto, ¿no? La política de gasto que tú recordabas en la parte final de tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A ver, podemos tener unos 5 minutos, Daniel, tal vez, si quieres reaccionar a los comentarios de Roxana y de Carlos. ¿De repente mejor así? ¿Juntamos preguntas? ¿Juntamos preguntas? Sí. Ok. A ver, por parte del público, no sé si en las redes hay algo. A ver. Si en las redes hay algo, a ver. Son 3 cosas. A ver, leámosla. Primero, Basadre decía que el Estado en el Perú ha sido y es un botín. También indicó que no se tenía una clase dirigente, por lo menos era válido cuando lo dijo. Si la Constitución del 79 la hicieron los políticos y ella permitió los excesos del presidente Alan García, y la Constitución del 93 la hizo un grupo de notables, se seguirá obviando las consultas democráticas como se ha hecho con la respuesta negativa a la bicameralidad. Buscar un consenso político sin partidos formales para una asamblea constituyente no llevará a una constitución similar a la de 1979. Ahora viene la segunda pregunta. Sin partidos políticos, con mineros ilegales, financiando candidatos a la presidencia y sobre todo candidatos al Congreso, ahora bicameral, prevalecerán los principios económicos sobre los intereses de los sectores informales con mayores recursos y que no pagan impuestos en una futura asamblea constituyente. ¿Se puede elaborar una nueva constitución mediante consultas democráticas? ¿Y las autoridades electorales tomadas? ¿Cómo se llegó al acuerdo mencionado en Chile? Además, en Chile hay menos analfabetismo que en Perú. Tercero, ¿volveremos a expropiar, expoliar a las mayorías más indefensas mediante hiperinflación apoyada por una constitución similar a del 79?
o mediante una dictadura de izquierda caviar. ¿Sí? Pepe, adelante, Pepe. Sí, felicitaciones, Daniel, excelente exposición, igual los comentaristas. Mi pregunta se refiere a esta relación entre la tributación, la representación y la inclusión, ¿no? Por el lado de los incentivos a tributar, de la responsabilización y de la provisión de servicios públicos esenciales, ¿no? Como condición. Y ahí, felizmente, dada la situación macroeconómica del país, hay un colchón, digamos, como para romper ese entrampamiento de bajo nivel. Uno podría pensar en la posibilidad de, durante un periodo, elevar la calidad de los servicios públicos, financiar esa expansión para generar los incentivos a la inclusión y al ensanchamiento de la base tributaria. Ese sería el lado positivo. Pero del lado negativo, digamos, el panorama más pesimista tiene que ver con el hecho de que se han privatizado y mercantilizado servicios esenciales en la salud, en la educación. De hecho, las universidades más grandes concentran ahorita el 44% de la matrícula del país, 200.000 y tantos estudiantes en la educación superior, que es el tema que estoy siguiendo. Y eso va a generar una serie de resistencias, obviamente, para que el Estado avance en esa dirección. A pesar de todo el impacto en la productividad que esto puede tener y elevar los salarios de reserva, en reducir las desigualdades. Entonces, ¿cómo evalúas tú las resistencias por el lado de lo que te comentaba Roxana, en el sentido de la economía política de los actores, la dimensión de la agencia? La mirada que tienes tú acerca de este punto creo que sería muy, muy importante. Está también lo de obras por impuestos, por ejemplo, que se ha institucionalizado. Y luego sobre los candados que mencionas, ¿quiénes son los que gobiernan esos candados, ¿no? Yo creo que hay vasos comunicantes ahí entre los que lo gobiernan los candados en el ámbito fiscal, internacional y monetario. Son los mismos actores en muchos casos, y eso se ilustra bien un poco con el tenor de algunas de las preguntas que se acaban de formular en las redes, ¿no? Gracias. Tal vez por el momento, Daniel, podrías contestar. ¿Hay una pregunta más ahí? Sí, ok, adelante, adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Mi duda era conectada con lo que mencionó la profesora Roxana y de hecho el profesor Tavera también con respecto a los agentes, pero más por el lado del cuerpo político y la capacidad que tiene realmente para acoger todas las demandas, porque entiendo que este pacto fiscal ideal adjuntaría todas las opiniones de civiles y diría, ok, esto me beneficia o no, claramente habría papel de lobbies en general. Pero el tema es también cuán bien se conoce el cuerpo tributario del país, porque muchas veces está la típica discusión política de que a quién dar impuestos, a los ricos, a exonerar a las MIPES, en general siempre hay esos extremos de discusión que muchas veces no va a nada porque realmente no se conoce a quiénes y cuánto realmente puedes tributar porque no hay un interés genuino de ese cuerpo político para hacer este tipo de investigación como tal. Y de hecho que economistas a veces sí lo hacen, pero no se toma en cuenta desde la parte técnica porque es un ámbito político. Claramente hay cuerpos que deciden priorizar un interés contra otro. Entonces, mi pregunta va por ese lado y tal vez se podría también incluir en este ámbito de analizar a los agentes, cuánto se conoce, cuánto este cuerpo político sería capaz de conocer a los agentes que tributan, al fin y al cabo, porque son ellos a los que se le tendría que hacer con el consenso y realmente tienen participación en estas discusiones. No sé si el cuerpo político a lo largo de la historia inclusive ha tenido una representatividad suficiente para poder hacerlo de esa manera. Por ese lado. Hay una pregunta más de internet. ¿Cómo considera el Fondo de Estabilización Fiscal mejorar su funcionamiento para atender necesidades críticas de la sociedad? Bueno, bien fáciles todas las preguntas.
Am, creo que una crítica de ambos comentaristas es totalmente válida, y es que creo que yo estoy trabajando con un modelo más bien analítico, en el cual no he entrado, que tiene que validarse con experiencias específicas. Entonces, aquellos esfuerzos por crear un pacto fiscal, es necesario identificarlos, reconocerlos, describirlos mucho más. Y creo que la presencia de actores políticos específicos que reclamas va en la misma dirección. Acepto eso, y es... creo que antes de responder a preguntas específicas, hay una idea que no estoy seguro si llegué a expresar con suficiente claridad. De repente estaba en los últimos slides y por eso no llegué a hablar de eso con suficiente detalle, pero me parece que en el contexto actual, una de las preguntas más importantes y más difíciles es ¿cómo es este asunto de la economía y la política que andan por cuerdas separadas? Y si es que el periodo del consenso ya terminó en 2016, o si es que lo que hay todavía es ese modelo, pero que funciona menos bien que el anterior. Y concretamente, me parece que no he encontrado una explicación de cómo funcionaría el Perú si es que realmente estas fueran cuerdas separadas. Me parece que ha habido un periodo en el cual hubo un gran consenso. No queríamos continuar con todas las cosas horribles que ocurrieron en los 80. Creo que dos autores de historia fiscal importantes coinciden en la importancia de ese consenso. Creo que, como lo cuenta Waldo Mendoza por su lado y César Martinelli, en lo que, sin embargo, ellos discrepan es sobre si este consenso se expresa en todos pensamos lo mismo y por tanto no es necesario realmente tener mecanismos de deliberación política, porque todos estamos seguros que lo que queremos es la continuidad y el uso de estos candados, que es la imagen de César. Él cree que lo que hay es un tono, es un momento psicológico. Mientras que Waldo sí distingue la necesidad de defender el régimen económico de la Constitución del 93. Para él, la legislación es importante. Y muchos de quienes piensan que quizá el periodo del consenso ha terminado, lo identifican con medidas específicas como la decisión del Tribunal Constitucional de reinterpretar este candado fiscal. Lo que el Tribunal Constitucional, entiendo, ha
decretado es la necesidad de reinterpretar el candado fiscal sin entrar ni al monetario ni necesariamente al internacional. Para mí, o sea, sin duda, sea por el momento psicológico, el consenso que logró el consenso de Washington en su momento, o sea, por los candados legales e institucionales, hubo un periodo que funcionó bien, porque además coincidió con precios extraordinariamente positivos para nuestras exportaciones y con una gran disponibilidad de capital internacional, todo lo cual coincidió en permitir un periodo en el que todo parecía que iba bien y en el cual parecía que se desarrollaba una visión del Perú, etc. ¿no? Pero creo que una de las cosas que principalmente estoy tratando de sugerir es que las cuerdas separadas no eran tales, que fue un momento que el consenso se ha perdido en gran parte por las razones que tú sugerías. La distribución no ha sido necesariamente satisfactoria para todos, y que tal como el consenso de Londres enfatiza, el problema de intentar suspender la política y eliminar la política de las decisiones económicas, que quizá lo puedes hacer por un periodo breve, pero cuando ese periodo termina, que puede ser el actual, entonces viene y te muerde, ¿no? Carlos, estupendas reflexiones. Ciertamente, yo no sé si hay un modelo europeo, porque algunas veces el comentario de el modelo europeo es todos queremos ser una sociedad de bienestar tipo Dinamarca, ¿no? El bienestar más extremo con las tasas impositivas más altas, los servicios más generosos. Y creo que dentro de los países de la OCDE hay enormes diferencias, donde no todos están en el 40% de impuestos y no todos tienen acceso gratuito a los mismos servicios, ni de pensiones, ni de... O sea, creo que hay tanta diferencia entre los países europeos que quizá al menos mi reflexión, y creo que la reflexión de muchos de los que han trabajado en esta literatura, incluyendo por ejemplo a Linder, no es que hay un modelo exclusivo de sociedad al que todos debemos aspirar, pero sí que hay un modelo de contrato social que, respetando diferencias entre países, sí hace una diferencia grande entre lo que tenemos y lo que debiéramos aspirar, ¿no? Sobre las preguntas de redes,
algunas muy grandes y muy fuertes, y veo que varias de las preguntas que se hacen tienen que ver con cambio de constitución. Me imagino que esto refleja algo que está en la mente de muchos en el país. Creo que el consenso es que en este último par de años ha habido cambios legislativos, cambios en el funcionamiento del país que han cambiado lo que fue el modelo constitucional original, pero creo que lo que yo quisiera enfatizar es que no se trata de cambiar la Constitución para eliminar algunas normas que han venido limitando la toma de decisiones. Lo esencial es encontrar alguna manera de poder desarrollar una visión que políticamente permita al país pensar en nuevas reglas. Sí creo que el momento de cambio de reglas está presente, creo que es inevitable. Entiendo que para muchos economistas en particular esto genere un terrible temor, porque los logros de este periodo son logros reales y la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos es una necesidad absolutamente crucial. Pero creo que es también imprescindible no tapar con un dedo el sol. Hay cambios que ciertamente la sociedad peruana parece reclamar a voz en cuello. Uno de los pocos lugares donde a mí me parece que el consenso de Washington se mantiene casi sin cambios, 35 años después de haber sido lanzado en Washington, es en el Perú. Me parece que la imagen, la defensa de los candados en su forma original que se hace en el Perú ya no se hace en muchas otras partes del mundo. Y en el trabajo hablo bastante de Chile, que dio un ejemplo que se parece al peruano en desarrollar un pacto fiscal durante el periodo de convergencia, en el cual claramente se aspiraba a tener un país que tuviese un mayor gasto fiscal y una mayor integración de sus programas sociales. Creo que... Muchas gracias, Daniel. Bueno, a nombre del Departamento de Economía quiero agradecer a Daniel por la presentación, Roxana y Carlos por los comentarios, a Pedro Franque por la organización de este Viernes Económico y a todos ustedes por su presencia aquí a escuchar esto. Nos vemos en el próximo Viernes Económico Financiero. Muchas gracias. Perfecto, tengo muchísimo interés. Para empezar, la cita en el texto no es correcta. Para empezar, pero Okay. varias cosas así. Esa Alicia a propósito.